Buenos días. El Evangelio de hoy, de este tercer domingo durante el año, es Marcos 1, 14, 20. Dice así el Evangelio. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Hasta aquí el texto del Evangelio. Marcos nos dice que después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea a pregonar de parte de Dios la buena noticia, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reinado de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús nos dice: el tiempo se ha cumplido, que podemos traducir también como la oportunidad, el plazo se ha cumplido. Ese tiempo, ese plazo, esa oportunidad está determinada por el designio de Dios. Nada tiene que ver acá el tiempo cronológico, aunque se realiza ciertamente en la historia, no como algo ya acontecido, algo del pasado, sino algo que es permanente, es ahora. Y Jesús dice Basileia tou Theou en griego, que traducido exactamente quiere decir el reinado. La palabra tiene su origen en el arameo malkut, que significa gobierno. No es un lugar. Ha llegado el tiempo se ha cumplido en que Dios comenzará a gobernar, la soberanía de Dios, que debe comenzar en el interior de cada uno de nosotros, en lo profundo del corazón humano. Implica, por lo mismo, como consecuencia necesaria, la idea de comunidad, que a manera de fermento en la masa de la historia, de la sociedad, de nuestra patria, va paulatinamente transformando la cultura desde sus raíces más profundas y dando lugar al surgimiento, paulatinamente, de una nueva humanidad, de vínculos y sistemas de relación humana cada vez más conformes al designio de Dios, implicando esto ciertamente la lucha, el combate, porque junto con el reino también crece la cizaña, y eso lo vemos en la historia. Jesús nos habla del reinado de Dios, no como algo futuro, pero también y ciertamente como una realidad presente. El reinado de Dios es algo que será definitivo, ciertamente, lo esperamos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ese es el deseo más íntimo y profundo de los cristianos. Pero esa realidad, ese gobierno de Dios, que tiene que empezar en nosotros y que luego se traslucirá, se reflejará en las relaciones, en los distintos sistemas políticos, económicos, sociales, etc., está presente ya ahora. ¿Y dónde está presente? En la misma persona de Jesús, en su ministerio, en su palabra. El reinado de Dios comienza, pues, en aquellos que abrimos el corazón a Dios, recibiendo a Jesús y a su palabra. Y no solamente abrir el corazón a Dios, a Jesús, recibiéndolo a Él, y recibiendo su palabra, sino realizando su palabra. No podemos contentarnos con simplemente leer la Sagrada Escritura, escucharla, la Sagrada Escritura. Tenemos que realizarla, tenemos que ir transformando primero mi vida,
una nueva existencia y luego esta historia. Nos dice que el reinado de Dios está cerca. La mejor traducción es esta: está al alcance de la mano. Repito, está al alcance de la mano, porque ya ha llegado y está llegando, ha llegado y está llegando. De ahí que la traducción más correcta, vuelvo a repetir, es está al alcance de la mano de cada uno de nosotros. Jesús nos llama juntamente a esto, a la conversión y a la fe. Conviértanse y crean. Conversión, penitencia; la fe, confianza, aceptación, adhesión. Conversión, arrepentirnos, volvernos hacia Jesús, creer en la buena noticia, aceptarla, recibirla confiadamente en nuestra vida, recibir a Jesús en nuestra vida con confianza. Las palabras de Jesús, su persona, su manera de actuar, eso es lo que tengo que recibir y tengo que realizar. Y llegará a su punto culminante todo esto, evidentemente, en la cruz y en la resurrección, donde se ha manifestado todo el amor que Dios nos tiene a todos y a cada una de personas. Hasta ese punto también tiene que llegar mi aceptación, mi confianza, mi conversión a Jesús. Arrepentirnos, es decir, tomar conciencia ante el amor, con mayúscula, que se nos hace presente en Jesucristo, su ternura, su cariño. Frente a Él, tomar conciencia de nuestras faltas de amor, de nuestro egocentrismo, de nuestros autorreferencialismos e individualismos, de nuestras responsabilidades también, porque el no te metas también nos hace responsables, que nos hace vivir en la soledad, aunque rodeados de personas, pero estamos en la soledad. Estamos en la soledad porque estamos tan centrados sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, sobre nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestro egocentrismo y nuestros egoísmos e individualismos, que no podemos descubrirlas y no podemos descubrir el amor que se nos está manifestando a través de todas esas realidades. Vivir en la soledad, encerrados en la casa del miedo, buscándonos a nosotros mismos, sin lograr nunca ser plenamente felices. Qué tremendo esto, ¿no? Jesús nos invita a arrepentirnos. Ese sentimiento profundo, que nada tiene que ver con remordimiento, dado que el arrepentimiento no nos encierra en un laberinto minotáurico sin salida, sino que nos abre siempre al futuro, a la esperanza, al amor. Nos invita a entrar en la casa del amor, salir de la casa del miedo, de la casa de la soledad, para entrar en la casa del amor, de la fraternidad, de la comunión, del encuentro. Mientras que el arrepentimiento, esta maravilla que Dios infunde en nosotros cada vez que cometemos una falta, y lo hace desde su infinita ternura, nos hace sentir y nos hace experimentar la misericordia de Dios. Nos abre puertas, como les decía recién, hacia un futuro cargado de sentido, que nos lleva justamente a cambiar nuestra manera de pensar, de ver y por lo mismo de vincularnos. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia del reinado de Dios que está al alcance de la mano de todos. Arrepentirnos y confiar, abandonarnos en Él, confiar en su palabra. Sigue diciéndonos Marcos al narrarnos ahora dos vocaciones que de manera didáctica nos las cuenta a continuación de la predicación de Jesús, con la intención de que nosotros, los lectores de hoy, aprendamos algo de esto. Lo primero que tenemos que aprender
es la necesidad de animarnos a abandonar. Sí, abandonar todo aquello que se opone a que yo crezca en humanidad, a abandonar todo aquello que se opone a que yo pueda establecer vínculos sanos, no tóxicos, abandonar todo aquello que me ayude, que me facilite el encuentro con el otro en la fraternidad. Todo aquello que es obstáculo para vivir una existencia digna, plenamente humana. Es decir, abandonar el pecado, esa ruptura original y los pecados que cometemos frecuentemente. Muchas veces la invitación a abandonar nos está referida a situaciones o estructuras de pecado, simplemente. Sí, tenemos que abandonar situaciones de pecado. Tenemos que abandonar y luchar, trabajar en contra de estructuras de pecado, sino que también abandonar es una invitación a que hagamos un orden de preferencias. Y esto en relación al reinado de Dios, a que Dios pueda gobernar mi vida y que desde ahí yo pueda, bajo el gobierno de Dios, bajo la acción del Espíritu, construir una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. Aquí muchas veces tendremos que no anteponer nada, aún lo más valioso, hasta la propia vida, para lo cual se necesita coraje. Acuérdense que la fe, confianza, es corajuda, es coraje para enfrentar la vida. Este abandono no significa, cuidado con esto, desarraigo afectivo. No significa negación del amor que los otros y nosotros hemos y estamos construyendo. Jamás, repito, jamás, lo hago con énfasis, jamás Jesús nos pedirá eso, dado que tal cosa es deshumanizante y es contraria al Evangelio, a la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es que tenemos que tener una actitud alerta y con capacidad de discernir para abandonar todo lo que nos impida trabajar con libertad al servicio del reino. Pedro dejará de pescar, es decir, de traer seres vivos a la muerte, para dejarse enseñar por Jesús, como lo tenés que hacer vos y yo, dejarnos enseñar por Jesús, para poder llegar a ser, Él nos va a enseñar, cómo ser pescadores de personas, es decir, cómo facilitar, ayudar, acompañar, rescatar, liberar a las personas que están en situaciones de muerte, es decir, que están muertas en vida. Esto implica una gran exigencia y una gran capacidad de abandonar lo que me impide realizar y poner mi vida al servicio de la vida del otro. Y sólo así puedo llegar a ser cristiano. Los otros dos, de los que nos cuenta, abandonaron las redes, abandonaron su trabajo, su padre y siguieron a Jesús para ponerse, como Pedro y su hermano, al servicio de los hermanos, también al rescate, a la liberación de los otros. Porque eso es el Evangelio, anuncio gozoso de la liberación para todos, de la verdadera liberación, de la liberación que va unida a la responsabilidad, es decir, a la realización de valores que tienen como centro a la persona humana. La verdadera libertad que nos abre al amor. La libertad no es simplemente ser libre de, sino ser libre para. ¿Para qué quiero ser libre? San Pablo nos dice para amar. Y para amar como amó Jesús, a todos, sin acepción de personas. Tenemos nosotros que pensar qué cosas, qué realidades tenemos que aprender a ir abandonando, qué cosas nos están atando en este momento y nos impiden ser plenamente libres para cumplir la misión a la que Jesús nos ha llamado.
Mire, la invitación es urgente porque el plazo se ha cumplido. Jesús ya ha entrado en la historia de la humanidad. Jesús ya ha recorrido nuestros caminos. Jesús ya nos ha anunciado la buena nueva. Jesús ya ha entregado su vida en la cruz por nosotros y Jesús ya ha resucitado. La invitación es urgente. El tiempo se ha cumplido. El Kairos para vos, para mí. Y depende de mí que yo me decida a este cambio, porque el reinado de Dios, no se olviden, está al alcance de la mano de todos. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les digo siempre, disfruten y pasen de un felicísimo domingo.